Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a mi canal. Estábamos un poco perdidos, pero estamos otra vez de nuevo acá. Y vamos a seguir trabajando con estadística básica y vamos a hacer la práctica 2.1 de estadística básica de la UAS. ¿Qué dice esa práctica? La tengo aquí abierta. Es esta práctica que dice que tome los ejercicios 3.11 de la página 71 y 3.11 de la página 72 del libro Estadística Básica. ¿De cuál libro están hablándome ahí? Es exactamente de este libro de Estadística Básica de Carlos Custodio. Si yo voy a la página 32, que es ahí donde se encuentra el ejercicio, me están hablando exactamente de ese ejercicio, del 3.10. 3.10, vamos a ubicarlo otra vez. Y el ejercicio dice, las puntuaciones siguientes se refieren al coeficiente de inteligencia de 70 estudiantes en una escuela de nivel medio. Esos son los datos, pero el ejercicio me está pidiendo un sinnúmero de cosas. Primero, hacer la correspondiente distribución de frecuencia, que eso es lo que vamos a hacer de primero. Yo siempre recomiendo, para trabajar con datos estadísticos mucho más cómodo, se puede hacer manual con calculadora, manual, pero yo recomiendo Excel. Así se hace mucho más fácil el trabajo. Entonces ya yo tengo montado acá en Excel mis datos del ejercicio. Esos son los datos que están acá en mi libro. Exactamente esos datos yo los digité todos aquí, uno por uno. Están acá. Para hacer una distribución de frecuencia no es algo tan complicado si se siguen los pasos. Si se siguen los pasos uno por uno, es bastante fácil hacer una distribución de frecuencia. Y lo primero para empezar a hacer una distribución de frecuencia es buscar el rango o recorrido de mis datos. Entonces, ¿qué es eso del rango o el recorrido de los datos? Es buscar el valor mínimo de todos los que están ahí, cuál es el menor y cuál es el mayor. Entonces, al mayor yo le voy a restar el menor y eso es mi rango. ¿Cómo yo obtengo, cómo yo sé cuál es mi valor mínimo, mi valor máximo de unos datos que me den? Por ejemplo, yo voy a quitar esos dos y acá, valor mínimo. Si yo voy aquí a suma, aquí donde dice suma, en la pestaña inicio, yo veo que aquí dice min. Si yo le doy clic ahí, no importa que me salga esa raya azul seleccionada, lo que yo tengo que seleccionar todos mis datos ahora y dar un enter. Y ya yo tengo ahí mi 75. Me coloco donde dice valor máximo, acá, voy de nuevo a suma, autosuma y busco mi valor máximo. Y vuelvo, selecciono todos mis datos y presiono enter. No sé qué extraño, ahorita me dio 74, ahora me da 75. Ok, y ahí tengo mi valor 74. Pensé que era 75, pero es 74 mi rango. Entonces, ese es mi primer paso. Ya yo lo tengo hecho. Ya yo sé que mi rango es 74. Entonces, continúo al paso número 2. Que el paso número 2 me dice que tengo que buscar el número de grupos o clases. Aquí hay un error. Vamos a arreglarlo. Número de grupo o clases. Para yo encontrar el número de grupo o clase, hay una fórmula que solamente yo debo de ejecutarla tal cual. ¿Cuál es esa fórmula? Es 1 más 3.32 por el logaritmo de n. ¿Qué es el logaritmo de n? N son los datos que me dieron aquí arriba. ¿Y cómo yo sé cuántos datos hay acá?
de muchas formas. Yo lo puedo seleccionar todo y yo puedo ver que aquí abajo, donde dice recuento, me dice 70. Ahí hay 70 datos. Pero yo también puedo decir, aquí en Excel, signo de igual, contar. Contar y selecciono mis datos. Y él me va a contar, no a sumarlo. Cierro el paréntesis y Enter. Y ahí me arroja 70. Ya sé que ahí hay 70 datos. Entonces, ya yo tengo acá, en este punto acá, en esta celda, cuál es el logaritmo de n, que lo necesito tener, vamos a decir, aparte, para cuando yo ejecute toda mi fórmula. ¿Cómo tengo mi logaritmo de n? Asimismo, signo de igual, logaritmo, y miren aquí, logaritmo de n, que n es 70, vuelvo digo, logaritmo de 70, Enter. Entonces aquí tengo ya mi logaritmo de n. Entonces, la fórmula, para yo saber cuál es mi número de grupo o clase, entonces ya yo la tengo acá. Dice que 1 más 3.32 por, entre paréntesis, ven que estoy tomando ese dato, es 26, que es ese dato que está acá, y presiono Enter. Y me dice que es 7.1. Le puede dar un poquito más de decimales, depende cuál sea su calculadora o como lo tengan configurado Excel, pero 7.1, que como no sobrepasa de 5, lo voy a dejar en 7. Van a ser mis grupos o clases. Entonces ya yo tengo mi grupo es 7. El paso número 3 que tengo que hacer es saber cuál es mi intervalo o amplitud de los grupos. Previamente ya identificado acá en el paso 2. ¿Qué significa eso? O la fórmula dice que el intervalo de amplitud es rango, dividir el rango entre el número de grupos. Si yo me coloco aquí, veo que rango 72 es ese número de 19 dividido entre mi número de grupo. Enter. Y automáticamente me dice que es 10.4 y lo vamos a redondear a 11. Ya yo tengo 3 datos importantísimos para yo empezar a construir mi distribución de frecuencia, que no he empezado. Yo solamente estoy buscando esas 3 informaciones que me son esenciales para yo empezar a desarrollar lo que es mi distribución de frecuencia. Bien, seguimos. ¿Cómo construyo los grupos? Los grupos de coeficientes de allá arriba, de los datos que tengo aquí arriba. Entonces, tomo mi dato menor, que yo lo sé que lo tengo aquí, que es 75, y le voy a sumar mi intervalo o amplitud de los grupos. 75 más 11 son 86. Entonces, yo lo estoy haciendo de forma automática para no tener que hacerlo de forma manual. Entonces, yo por eso aquí en la D le estoy poniendo símbolo de peso para que me tome ese dato y siempre repita el 11. Entonces, el próximo dato, el próximo grupo va a iniciar en 86, que es donde me quedé, en 86, más 11, otra vez. Entonces, vuelvo, se pueden fijar que le pongo el símbolo de peso aquí en la D para que me repita siempre o me tome ese número y no varíe. Entonces ya yo puedo seleccionar esos dos después que hago ese proceso ahí. Aquí le digo que signo de igual es igual a ese 86. Tiene que ser exactamente así para que me funcione. Entonces selecciono esos dos valores y le doy hacia abajo, arrastro hacia abajo y automáticamente me salen ya todos los grupos. Entonces, ¿qué es eso de número de persona? Número de persona quiere decir es que en ese rango de coeficiente de 75 a 86, ¿cuántas personas hay?
cuántas personas en esos datos que están acá tienen un coeficiente de 75 a 86. Eso yo ponerme a hacerlo de forma manual me va a tomar mucho tiempo. Verificar uno por uno y apuntándolo me va a tomar mucho tiempo. Entonces, en Excel hay algo que se llama frecuencia. Y lo hace de forma automática. Entonces yo lo voy a hacer acá. Ya yo lo tengo aquí hecho, pero lo voy a hacer aquí. Entonces dice que signo de igual, para empezar a escribir la fórmula, frecuencia. Me dice que lo primero que yo debo seleccionar son los datos. ¿Cuáles son los datos? Bueno, lo que me han dado aquí arriba. Voy aquí arriba, selecciono todos mis datos. Dice que le coloque punto y coma, así dice la fórmula. Punto y coma, vamos a buscar. Punto y coma y selecciono el grupo. El grupo es el número de coeficientes, solamente el mayor. Solamente este grupo de acá mayor es lo único que yo voy a seleccionar. No voy a seleccionar los menores, solamente los mayores, los rangos mayores. Cierro paréntesis y enter. Y se pueden fijar que me sale la misma información que tengo aquí. Entonces, ¿cómo yo sé que está bien ese número de personas? Pues bueno, yo sé que mi número de datos que me dio el ejercicio son 70. Entonces yo tengo que sumar todos esos datos para ver si dan 70. Entonces yo le doy aquí a autosuma, automáticamente autosuma, enter, y ya veo que aquí me dice 70. Entonces ya yo sé que aquí eso está perfecto. De 41 a 51 en coeficiente hay 4 personas que están dentro de ese grupo. Entonces lo pueden verificar y es así. Entonces, ¿qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es esas 5 personas, ¿cuántos representan en base a ese 70? ¿Cuántos representan las 5 personas en base a los 70? A las 70 personas. ¿Cómo yo hago eso? Bastante simple. Entonces tomo el 5, lo divido entre 70 y lo multiplico por 100. Pueden ver que la división la pongo entre paréntesis, como son dos operaciones diferentes para que no me dé error. Signo de igual, selecciono el 5, clic, dividido el slash entre 70, entre mi número de datos. Cierro paréntesis, asterisco, multiplicación por 100. Enter. Y me dice que esas 5 personas representan el 7.4%. Esto es por ciento. No se pueden olvidar. ¿Cómo yo sé que eso está bien? Porque eso tiene que darme 100%. Cuando yo le doy aquí autosuma, enter, tiene que darme 100%. Ya puedo ver que está perfecto. Entonces, acá me dice que el punto medio, ¿qué es el punto medio? El punto medio es sumar el grupo menor al grupo mayor y dividirlo entre 2. Así de simple. Sumo el menor, se lo sumo al mayor y lo divido entre 2. Pueden ver que lo tengo aquí en paréntesis también porque son operaciones diferentes. 75, que es B40, D40 es 86. Cierro paréntesis y lo divido entre 2. Enter. Y ya yo puedo ver que aquí tengo mi punto medio de mi distribución de frecuencia. Y eso es todo. Ya esa es mi distribución de frecuencia. Entonces, cuando yo la termino de hacer en Excel, lo único que tengo que hacer es seleccionar estos datos que están acá y le doy clic derecho, copiar, voy aquí a Excel, a Word y la pego acá. Esa es mi distribución de frecuencia. Construir la distribución de frecuencia que me están pidiendo. Eso es lo que debo de colocar acá. Entonces, hacer un breve análisis de la distribución de frecuencia. Ya eso va a ser algo de cada quien. Cada quien tiene que hacer un análisis. Que ya ustedes están dando estadística 1 básica y deben de tener la capacidad de hacer ese análisis. Entonces, el punto C me dice, ¿cuál es el límite inferior del segundo grupo? O simple, yo voy aquí a mi distribución de frecuencia, límite inferior del segundo grupo, grupo 1, grupo 2, me están hablando de ese grupo ahora.
límite inferior. El límite inferior es 86. Yo lo puedo poner aquí. Eso es igual a 86. Ya acabé con ese punto. El punto D, ¿cuál es el límite superior del tercer grupo? De ese grupo, el límite superior, o sea, 108. Lo coloco aquí. 108. Estoy dando enter para que quede un poquito separado. ¿Cuál es el grupo con la mayor alta concentración de estudiantes? Vamos a buscarlo. Los estudiantes son estos. Entonces es este grupo que me están hablando, el que tiene 18 estudiantes, o sea, el grupo 4. ¿Cuál es el grupo con más concentración de estudiantes? Es igual al grupo 4. Así de simple se contestan esas preguntas. ¿Cuál es el grupo con la más baja concentración de estudiantes? El grupo 7, que es el que tiene 4. Lo puedo ver ahí. Grupo 7. ¿Qué porcentaje representan los estudiantes de los dos primeros grupos? Del 1 y del 2. Esos son los porcientos. ¿Cuánto representan? Solamente lo sumo. Si yo voy a Excel y selecciono esos dos porcentajes, me dice 24.29. Lo coloco ahí. 24.29%. Eso representan. Para que queden un poquito separados. ¿Qué porcentaje representan los estudiantes contenidos en los grupos 3 y 4? Voy a Excel para sumarlo. 3 y 4. Me están hablando de esos dos grupos y de esa frecuencia relativa. Lo sumo esos dos y me dice 37.14. Lo puedo ver aquí abajo, la suma. 37.14. 37.14%. Tengo que colocar el signo de por ciento, el símbolo de por ciento. ¿Qué porcentaje representa el grupo con la menor concentración de estudiantes? Porcentaje, el menor grupo de estudiantes. Voy a Excel. Yo sé que el menor grupo de estudiantes es el grupo 7, que tiene 4. Entonces, es el 5.71%. Eso es lo que ellos representan. 5.71%. Así de simple. ¿Cuántos estudiantes están contenidos en el penúltimo grupo? Vamos acá. Este es el último. Entonces el antepenúltimo es este, el grupo 6. O sea, 9 estudiantes. Me está diciendo ahí. ¿Cuántos estudiantes están contenidos? 9. Haga una gráfica. Histograma con la distribución de frecuencia. Las gráficas son bastante fáciles. Vamos otra vez acá. Y para yo hacer mi gráfica de distribución de frecuencia, debo de tener aquí en datos, debo de tener esa casilla activa, análisis de datos. Si yo le doy clic aquí, automáticamente me sale este cuadro y yo visualizo que aquí me dice histograma. Entonces le doy un clic y le doy aceptar. Rango de entrada, le doy clic acá y voy a seleccionar mis datos. Esos son mis rangos de entrada. Enter. Rango de salida. Mi rango de salida son los datos de los grupos, pero solamente los mayores, no los menores, solamente los mayores de cada grupo. Lo selecciono y enter, le puedo dar enter o la flechita que yo le di. Marco acá donde dice rótulo, selecciono que quiero que me genere el gráfico en una hoja nueva y marco aquí porcentaje y crear gráfico. Le doy a aceptar y automáticamente yo tengo aquí mi gráfico histograma. Pero vamos a hacerle unos cuantos detallitos para que sean más bonitos y más parecidos a los histogramas que ustedes van a poder encontrar en internet. Si yo le doy doble clic acá
a la línea inferior del gráfico. Voy a seleccionar este para que me mueva esa leyenda, me la mueva aquí debajo. Otra cosa, las barras de los histogramas van juntas, van pegadas. Le doy clic acá, o doble clic le puedo dar. Vamos a dar un clic de nuevo, vamos a dar un clic aquí. Otro clic, un clic, y se van a seleccionar solamente las barras azules. Ancho de rango, le voy a colocar 0%. Pero para que se vea un poquito más diferente, o sea, no se vea tan unido a las barras, vamos a ir aquí, relleno, línea sólida, marco acá, y donde dice ancho, vamos a seleccionar acá el ancho para que se vea más bonito, y ya ese es mi histograma. Le doy un clic, lo copio o control C, voy a Word y lo pego aquí debajo. Entonces ese es mi histograma de la distribución de frecuencia que acabamos de hacer. Espero que le haya servido esta práctica. Voy a seguir desarrollando los próximos ejercicios, así que si no te has suscrito al canal, suscríbete